Descubre la increíble respuesta del mecánico pobre que transformó a la billonaria en 30 segundos. El taller de Javier, a esa hora en la que el sol lanza su fuego sobre Mazatlán, se siente como un refugio de sueños rotos. Cada rincón está impregnado de aceite, polvo y recuerdos, memorias de una vida marcada por la lucha y la honestidad. A sus 45 años, este mecánico lleva en su pecho el peso de ser el pilar de su familia. Doble turno para comprar el pan, escativar en gasolina, pero jamás en valores. La frase de su padre resuena en su mente. La honestidad es la única forma digna de sobrevivir. Ahora, mientras el calor se siente en el asfalto, su jornada parece una condena. De pronto, el ruido de un motor interrumpe la rutina. Una SUV deslumbrante cruza el umbral del taller, haciendo que el corazón de Javier se detenga por un segundo. Sofía, la conductora, desciende del vehículo como si el mundo le perteneciera, con un aire de desprecio hacia lo cotidiano. Esa mirada fría, ajena a sus problemas, provoca en Javier un torbellino de admiración y resentimiento. En él lucha el deseo de ver a esa mujer como un ser humano, no como la representante de un mundo lleno de privilegios. Sabía, sin embargo, que cada persona esconde su historia. Mientras trabaja en el motor de la SUV, la tensión crece en el ambiente. Sofía está atrapada en su teléfono, inmersa en un universo que excluye todo lo que no sea su distante realidad. Sin embargo, cristales de fragilidad se cuelan cuando, al abrir el capó, un llanto ahogado escapa de sus labios. Esa visión, tan inesperada, sacude a Javier. Para su satisfacción, descubre que sus peores miedos van más allá de la escasez del día a día. En ese susurro de dolor, la joven revela una presión insoportable, una carga que su riqueza no puede aliviar. Javier siente que esa vulnerabilidad lo llama. Sin pensarlo, le comparte la historia de su padre, quien a pesar de las penurias siempre se mantuvo erguido, enseñándole a luchar con dignidad. Las palabras brotan con una sinceridad que transforma el aire. Javier está expuesto, dejando al descubierto sus miedos más profundos. Sofía lo escucha. En sus ojos, el fuego de la comprensión empieza a brillar. La conversación fluye, acercándolos en miles de distancias. Sin embargo, la sombra del privilegio se cierne sobre ellos. «Mis amigos no me entienden», murmura Sofía, la desilusión asomándose en su voz. Javier siente que debe responderle, y su propio dolor surge con fuerza. «Mi madre siempre fue mi ejemplo. Ella nunca imperó sobre mí la honra de ser alguien importante, sino el valor de ser humano». La tensión entre ellos crece. Él está en el filo de un abismo emocional, y ella, atrapada en sus inseguridades de financiera exitosa, se siente desnuda. Se pregunta qué significa realmente tenerlo todo, si ni su propio círculo la sostiene. La conexión se siente, pero también el peligro de abrirse por completo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera, ahora tan densa, parece un volcán a punto de estallar. Javier siente que su propia dignidad está en juego, y la angustia lo invade. Ella se marcha, pero no puede dejar de pensar en lo que acaba de compartir. La SUV gira en la esquina, y Javier, de pie ante su taller, se enfrenta a una pregunta que lo destroza. ¿Debería buscar la forma de tenderle una mano a esa mujer que, a pesar de todo, refleja su soledad? La duda lo consume mientras observa la SUV perderse en el horizonte, dejando un eco de emociones no resueltas. ¿Podrá alguna vez juntar los trozos de su propio corazón fuertemente fragmentado? ¿O se quedará atrapado, como siempre, en un taller de fracasos y anhelos sin cumplir? El sonido de la puerta del taller al abrirse lo saca de su ensimismamiento. Es la tarde, y el sol empieza su descenso, tiñendo el cielo de anaranjado. A pesar de la jornada, Javier siente que en su pecho hay un nuevo brío. La evidencia de su conexión con Sofía lo impulsa. No puede ignorar el impacto que tuvo en él, ni la resonancia de su propia historia en sus palabras. Mientras trabaja en un viejo coche que espera en la fila, su mente da vueltas a lo que ocurrió. Siente cómo se va forjando en su interior una decisión. Ya no es solo un mecánico luchando en su taller. Es un hombre que ha sido visto y que, a su vez, ha visto a alguien más. La historia de su padre sigue sonando como un eco,
pero ahora con un nuevo matiz, la posibilidad de ayudar a otros a llevar sus cargas. Esa noche, Javier no puede dormir. La imagen de Sofía llorar sobre el capot sigue intacta en su mente. Se pregunta si tiene el valor de dar el paso necesario. Marina, su esposa, lo nota inquieto. ¿Qué te pasa?, pregunta con su tono cariñoso. Javier hesita, sopesando las palabras que inevitablemente cambiarán todo. Cuestiona si abrir su corazón podría traérselo de vuelta a la realidad. Ella no es como nosotros, responde finalmente. Pero eso no significa que no enfrente sus propios demonios. Tal vez tú tengas algo que ofrecerle, sugiere Marina, sabiendo que esas palabras son una boya en medio del océano de inseguridades de su esposo. Al día siguiente, el taller siente un aire diferente. Javier se mueve entre su rutina, arregla piezas, responde a clientes, pero su mente no está en su oficio habitual. Sus pensamientos vuelan hacia la SIU y la mujer que, aunque distante, le había revelado una parte de sí misma. Es aquí donde una chispa de valentía se hace más evidente. Decide que debe buscarla. Tiene que arriesgarse. Utiliza sus pocos ahorros para comprar una tarjeta que, con la mejor de sus intenciones, contiene unas palabras sinceras. La dirección de la empresa de Sofía está en el respaldo, lo que lo hace sentir incómodo y lleno de dudas. ¿Qué decirle? ¿Cómo asegurarle que no busca confirmación de su propia valía, sino la posibilidad de compartir su carga? En la noche, Javier se presenta en la puerta del edificio de oficinas, un rascacielos que se erige como un símbolo de la fortuna que tan fácilmente se le escapa. Su corazón está en un puño. Pero cuando finalmente se encuentra cara a cara con Sofía, los sentimientos se confunden. La mujer que un día pareció distante, ahora le observa con curiosidad. Sin saberlo, su presencia se convierte en un acto de valentía para ambos. Ella lo mira con esos mismos ojos que una vez se llenaron de lágrimas. Su tono es más suave esta vez. No esperaba verte aquí. Tenía algo que decirte, responde él, la voz traicionándolo un poco. El silencio se rompe, y lo impredecible se desliza entre ellos como una brisa helada. Lo que empieza como un intento de conectar, se convierte rápidamente en la oportunidad de crear algo más grande que ellos mismos. Mientras habla, el espacio se llena de un torrente de emociones no expresadas, y Javier se da cuenta de que no solo está compartiendo su propia historia, sino que quizás está ayudando a Sofía a descubrir una parte de sí misma que había olvidado. ¿Y si hay algo que no sabemos el uno del otro que podría unir nuestras realidades? La frase brota de Javier sin que él la planee. La reacción de Sofía es instantánea. Su expresión mezcla sorpresa y curiosidad. Él siente cómo la presión del momento se transforma en una palpable conexión. Esto provoca en Javier una certeza. Sus mundos, aunque diferentes, están entrelazados de maneras que aún no comprenden. En ese cruce, sin embargo, otros desafíos pronto se presentarán. Pero, ¿estás listo para enfrentar lo que eso puede significar? La voz interna de su padre y su madre resuena en él mientras mira a Sofía. Esos ojos brillantes repletos de preguntas y potencial. El camino ha cambiado de dirección, llevándolos a ambos hacia lo desconocido. ¿Qué pasará cuando realmente abran la puerta a sus vulnerabilidades? La magia de la transformación a veces exige abrir heridas profundamente enterradas. Javier da un suspiro, consciente de que este encuentro podría ser el inicio de un viaje que ni él, ni Sofía, estaban preparados para recorrer. Pero a medida que la conversación se adentra en sus verdades y miedos, se siente en el aire la promesa de una revelación que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. La conexión entre Javier y Sofía creció con cada palabra compartida. Para él, el taller, su refugio habitual, pronto se convertiría en un lugar de contraste. En los días posteriores a su encuentro, las visitas al rascacielos se volvieron más frecuentes. Comenzó a ver en Sofía no solo a una mujer en crisis, sino a una compañera de lucha, alguien que también cargaba sus propias heridas. Mientras reparaba motores y ajustaba sistemas de transmisión, su mente elaboraba estrategias y conversaciones que pueden surgir en su próxima charla. Empezó a experimentar lo que podría ser un proceso de mentoring informal. Sofía, una mujer de éxito en un mundo corporativo, necesitaba a alguien que la escuchara. Quizás él podría ser su ancla, así como ella lo estaba convirtiendo en su faro. Sin embargo, cada día duda de su propia capacidad.
En el taller conversó con Marina sobre las dificultades que estaban teniendo. No sé si realmente puedo ayudarla. No tengo la educación que tiene, ni el mismo mundo al que pertenece, confesó Javier, una sombra de inseguridad cruzando su rostro. Marina, siempre un poco más visionaria, le recordó: Javier, a veces lo que más necesitamos es alguien que comprenda lo que llevamos dentro. Tal vez no se trata de compararse, sino de ser auténtico. Cada conversación con Sofía se volvía más profunda, más reveladora. Una tarde se dieron cuenta de que sus miedos compartidos los unían. Javier habló sobre su lucha con el legado de su padre, sus inseguridades como mecánico y lo que significaba no tener un camino trazado. Sofía, a su vez, le reveló cómo la presión social y empresarial había comenzado a afectarla, generando una soledad abrumadora que parecía casi imposible de superar. En su interior, Javier sabía que estaba experimentando un crecimiento significativo. Se estaba convirtiendo en un confidente, un puente entre mundos, y eso lo entusiasmaba. Tenía un talento innato para escuchar y validar los sentimientos de otros, un talento que nunca había reconocido hasta que Sofía se lo mostró. La idea de que no solo era un mecánico, sino también un catalizador para el cambio personal, lo llenaba de orgullo. Con cada encuentro, Sofía comenzó a vislumbrar diferentes aspectos de su vida. Javier la empujaba a cuestionar sus decisiones y su verdadero propósito, más allá de los números y las expectativas del entorno. Ella descubrió que tenía el poder de redirigir su vida, y la realidad que la había mantenido prisionera ya no era suficiente. Su voz, una vez triste y apagada, comenzaba a adquirir un matiz vibrante, y Javier podía ver cómo una luz renacía en ella. Un día, después de una intensa conversación, Javier lanza una pregunta casi en voz baja. ¿No crees que tu valor no debe estar vinculado a lo que otros piensan de ti? Sofía, sorprendida por la revelación, se quedó en silencio, como si la pregunta atravesara una parte de ella que había estado dormida por demasiado tiempo. El momento se convirtió en una declaración silenciosa de intenciones, y él entendió que estaba invitándola a ser más que una versión de sí misma que el mundo había diseñado. Sin embargo, en medio de sus avances personales, Javier sentía una inquietud creciente. Parecía que el mundo de Sofía, con todas sus complicaciones y retos familiares, comenzaba a invadir su espacio. La última conversación que tuvieron había dejado una sensación agridulce, pues ella había mencionado tener que tomar decisiones difíciles que podrían cambiar radicalmente su vida. Esa revelación lo llenó de aprensión. El verdadero reto se avecinaba. Javier se dio cuenta de que estaba a punto de tener que enfrentar no solo su vulnerabilidad, sino también el peso de su creciente conexión con Sofía. Su mundo, en lugar de permanecer separado, parecía converger peligrosamente hacia un punto de no retorno. Mientras su corazón se aceleraba, lo que temía se cierne sobre él. ¿Podría soportar la carga de los problemas de Sofía, además de sus propios dilemas? A veces, el verdadero desafío no es ayudar a otros, sino encontrar el equilibrio entre ellos y nosotros, reflexionó en voz alta. Y sin quererlo, dejó escapar el inicio de otra revelación. Pero esto podría ser lo que me haga más fuerte. Fue entonces cuando visualizó que su viaje juntos no era solamente una travesía de descubrimientos, sino un camino lleno de obstáculos que probarían sus verdaderos valores. La pregunta persistente quedó flotando en el aire, aguardando una respuesta tan crucial. ¿Estás dispuesto a perder lo que tienes por lo que podrías llegar a ser? Justo en ese instante de revelación, la puerta del taller se abrió de nuevo. Alzó la vista y su corazón se detuvo. Sofía dejaba entrever en su mirada que algo profundo estaba a punto de cambiar. ¿Estaría preparada para confrontar la realidad que juntos habían empezado a construir? El ambiente en el taller se tornó tenso y electrizante. Sofía se quedó en la entrada, con una expresión de determinación mezclada con nerviosismo. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que el momento había llegado. Sus propios miedos revoloteaban en su mente. ¿Qué era lo que verdaderamente necesitaba Sofía? ¿Estaba listo para ser su apoyo en este momento crítico? Sin decir una palabra, Sofía avanzó hacia él,
cada paso resonando como un eco en el corazón de Javier. Cuando se detuvo frente a él, la tensión era palpable. Javier, he estado pensando mucho en lo que hemos hablado, comenzó, su mirada fija en sus ojos. Creo que debo hacer un cambio, y no solo en mi carrera, sino en mi vida. La sinceridad en su voz hizo que Javier sintiera el latido de su propio corazón, como si ella le permitiera entrar en su mundo. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó, consciente de la importancia de ese momento y de lo que podría implicar. Sofía respiró hondo, como si estuviera a punto de surcar un abismo desconocido. Quiero dejar el trabajo. La empresa ha consumido mi vida. Ya no puedo seguir así, admitió, con sincera vulnerabilidad. Javier, sorprendido por la declaración, sintió el peso de sus palabras. Sabía lo que significaba renunciar a un mundo que tan bien conocía, especialmente para alguien como Sofía, que había escalado posiciones y conseguido todo lo que muchos soñaban. Pero, Sofía, dejarlo todo es arriesgado. ¿Estás segura de que es lo que realmente quieres?, cuestionó, lamentando que su inseguridad pudiera marcar la vida de alguien que estaba luchando por sobrevivir en un mar de incertidumbre. Eso es precisamente lo que quiero que entiendas, dijo ella, acercándose un poco más. Las opiniones de los demás han creado una niebla que no me dejaba ver. Debo encontrar mi propia voz, y tú me has mostrado que existe otra forma de vivir. Las palabras de Sofía resonaron en los oídos de Javier, activando un impulso de desafío interno. Su propio camino también había estado marcado por presiones externas, por lo que se esperaba de él como mecánico. En ese instante, entendió que su crecimiento no radicaba solo en brindarle apoyo a Sofía, sino que también se encontraba en reconocer que su propia voz necesitaba un eco. Al escuchar su valentía, una chispa se encendió dentro de él. Tal vez ambos estamos en una encrucijada, pensó, y su mente comenzó a trabajar para encontrar estrategias que pudieran fortalecer ambos. Decidió abrazar ese reto. Sofía, quizás deberías considerar dar un paso hacia lo que realmente quieres. ¿Qué te detiene? ¿El miedo al fracaso, al juicio de quienes no tienen idea de tu lucha? Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de ella, como si no hubiera considerado que su viaje pudiera inspirar lo mismo en Javier. Te admiro por la fuerza que has encontrado, y tal vez es momento de que yo también encuentre la mía. Los instantes de silencio que siguieron fueron, además de profundos, reveladores. Sofía sonrió levemente al notar que él reflexionaba acerca de su propio crecimiento. De repente, la inquietud en él comenzó a disiparse. Los dos compartían un deseo crucial, una transformación que iba más allá de lo personal y profesional. Era una búsqueda común por autenticidad, hacia un futuro que retaba cifras y expectativas. La tensión se mantuvo en el aire, y Javier se preguntó si ambos estaban listos para dar ese salto, o si el coste sería demasiado alto. Pero, cuando la vida te lanza un desafío, ¿es mejor huir o enfrentarlo con la confianza que hemos ido cultivando?, contempló en silencio. Se sentía increíblemente vulnerable, pero también más fuerte. La balanza de su decisión se inclinaba lentamente hacia el coraje. Entonces, sin pensarlo, Sofía se inclinó un poco hacia él, su voz casi un susurro en medio del ruido del taller. Javier, creo que juntos podemos descubrir nuestras verdades, pero necesitamos un plan. ¿Estás dispuesto a dar el próximo paso? La pregunta atravesó el aire como una ráfaga de viento helado que trae consigo nuevas posibilidades, y con ella un sentido de urgencia que erizó la piel de Javier. En ese punto de no retorno, supo que su valía y su transformación personal estaban por ser desafiadas nuevamente. La puerta, que parecía haberles abierto paso a una nueva realidad, ahora se cerraba ante un conjunto de decisiones que afectarían sus futuros. La mirada de Sofía reflejaba tanto miedo como esperanza, y en su interior Javier comprendió. Estaban a punto de cruzar un umbral que podría cambiarlo todo. ¿Serían capaces de enfrentar juntos lo que vendría, o sus decisiones los llevarían a caminos separados? La vida de Javier había estado marcada por rutinas y patrones predecibles. Como mecánico, había aprendido a arreglar motores y transmitir su dedicación al trabajo, pero esa proactividad nunca se había trasladado a su propia vida. Durante años había sido la sombra de las expectativas ajenas, cumpliendo con las normas establecidas sin cuestionar realmente sus propias aspiraciones.
Hoy, esa sombra empezaba a diluirse. La conversación con Sofía había abierto una grieta en su percepción y el eco de su voz resonaba en su mente. Debe encontrar su propia voz, había dicho ella. Pero, ¿cuál era la suya? Mientras se alejaba de esa conversación cargada de promesas y temores, Javier sintió que las piezas de su existencia estaban en juego. No podía dejar que el miedo lo dominara. Se sintió impulsado a retar las expectativas, no solo para ayudar a Sofía, sino para promover su propio cambio. La sensación de inquietud lo acompañaba, pero también una racha de determinación. Se sentó en su mesa de trabajo, mirando hacia la esquina del taller donde descansaban herramientas que habían sido extensiones de sus manos. Las bocinas y motores que una vez representaban su única forma de expresar creatividad, ahora parecían insignificantes. Era momento de reinventarse, de dar el primer paso hacia esa voz que habían mencionado. Ya no bastaba únicamente con ser un buen mecánico, quería ser un visionario en su oficio. A medida que pasaban los días, Javier comenzó a investigar más sobre su pasión, el diseño automotriz. Nunca había tenido tiempo para ello, pero ahora sentía que debía encontrar un modo de combinar su destreza técnica con el diseño creativo. Con cada artículo que leía, cada video que veía, el latido de su propio propósito se intensificaba. El desafío era mayúsculo, pero la claridad de su deseo era innegable. Sin embargo, la realidad también lo golpeó con la fuerza de una prensa hidráulica. Las dudas surgieron, como tormentas que amenazan arruinar cualquier proyecto. ¿Qué tal si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué si nunca me toman en serio? Era un sinfín de pensamientos autocríticos que batallaban con él a medida que iba forjando una identidad más fuerte. Era necesario enfrentar esos miedos, reconocer que su talento no se medía por la validación externa. La vida, al igual que un motor desgastado, era un proceso de optimización constante. En aquellos momentos de soledad, mientras esbozaba diseños sobre servilletas, Javier se dio cuenta de que había un camino claro. Debía invertir en sus habilidades. Encontró un curso online sobre diseño automotriz que prometía ser un trampolín. La idea de comprometerse económicamente a algo tan incierto le generaba ansiedad, pero no podía dejar que el miedo a la inversión lo detuviera. Esta era su oportunidad, su momento de enfrentarse a la vida sin un manual. Además, decidió compartir su proceso con Sofía. Las conversaciones con ella se volvieron más profundas y significativas. Cada encuentro se convirtió en un intercambio de motivaciones, donde ella le mostraba su interés por el arte y a la vez él le daba un vistazo a su proceso de cambio. La conexión entre ambos creció, y Javier vio en Sofía no solo a una inspiración, sino a una socia en creatividad. Cuando finalmente hizo su primer esbozo de diseño, sintió como si cada trazo le acercara más a su autenticidad. La convicción brillaba en su mirada. Sin embargo, antes de que pudiera dedicar toda su energía a esa nueva pasión, se dio cuenta de que aún había un desafío más: enfrentarse a su jefe. La idea de abrir la conversación lo llenó de nervios. Sería un paso importante hacia el futuro que empezaba a gestarse dentro de él. Estaba listo para abandonar la seguridad de su trabajo en el taller y correr el riesgo de convertirse en un diseñador. La pregunta se instaló en su mente obstinada. La lucha interna se intensificaba y el miedo seguía acechando. Pero el deseo de liberarse de las ataduras de la indecisión era aún más fuerte. La mañana del encuentro con su jefe llegaría pronto, y con ella la posibilidad de que el futuro que había comenzado a imaginar se convirtiera en su nueva realidad. El momento de la verdad se acercaba, y con ella una decisión que marcaría su trayectoria profesional. Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por la voz que finalmente había encontrado. La respuesta estaba a punto de revelarse, y Javier sintió que el destino estaba al borde de tomar un giro inesperado. La mañana del encuentro llegó, y Javier se encontró en el taller rodeado del aroma a aceite y metal, un entorno que había sido tanto su refugio como su prisión. Sus manos temblaban levemente mientras repasaba mentalmente lo que debía decir, cada palabra un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. Había decidido que no solo debía hablar sobre sus aspiraciones, sino sobre su pasión por el diseño automotriz.
Había esbozado un discurso, pero en el fondo sabía que tendría que abrirse de manera sincera, mostrar su vulnerabilidad. Cuando entró a la oficina de su jefe, la vista del escritorio desordenado y las herramientas acumuladas en un rincón lo hicieron sentir un rugido en el estómago. La conversación comenzó sin rodeos. Javier, con la voz entrecortada pero firme, llevó la charla hacia su deseo de sentar las bases de una nueva carrera. Sé que puedo hacer algo más que reparar motores. Quiero diseñar vehículos que sean tanto funcionales como bellos, expuso, intentando infundir fuerza en cada palabra. Pero la respuesta de su jefe no fue la que había esperado. Lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. Javier, eres un buen mecánico, pero eso no es suficiente. Aquí necesitas un enfoque práctico. La frase lo golpeó como un impacto. Las dudas resurgieron, y esa sombra de la que había intentado desprenderse volvió a acecharlo. La conversación no terminó como él lo había imaginado, y salió de allí sintiendo que la pequeña llama de esperanza que había comenzado a brillar se apagaba. Pero esa inquietud que había sentido días atrás le recordó que el miedo era parte del proceso, una señal de que estaba en el camino correcto. Reconoció que rendirse era más fácil, pero también un error que no estaba dispuesto a cometer. Al regresar a casa, encontró refugio en su mesa de trabajo. La hoja en blanco parecía desafiarlo, pero tras ese diálogo fallido, una chispa de motivación surgió en él. Comenzó a esbozar ideas para un diseño que había estado incubando en su mente. Cada línea era un acto de resistencia, un grito silencioso a sí mismo. No puedes dejar que otros decidan tu valor. Mientras el sol se ponía, Javier exploraba sus emociones, tomando conciencia de que necesitaba más que solo el apoyo de su jefe. Debía buscar un entorno que fomentara su crecimiento. Invirtió tiempo en un taller sobre diseño automotriz que daba en la universidad local, donde el profesor no solo era un experto en la materia, sino también un apasionado por la innovación. Inscribirse en ese curso fue un riesgo. La analítica de su economía personal le susurraba que no había lugar para gastos innecesarios. No obstante, su nuevo sentido de propósito le decía que ante la duda había que actuar. Además, Sofía le había sugerido una feria de diseño que se celebraría próxima semana. La idea de participar la excitaba. Le propuso presentar sus bocetos, enfrentar a la crítica y fortalecer su voz. La posibilidad de esa feria lo llenó de nervios y emoción. Sin embargo, se dieron cuenta de que no podría avanzar sin una respuesta de su jefe. Y debe ser un proyecto personal, algo que le perteneciera completamente. La meta era clara: llevar ese diseño al mundo y no permitir que la opinión de una sola persona lo definiera. Así, en medio de la noche, Javier esbozó un traje de presentación, su primer paso hacia el mundo exterior. Se dio cuenta de que necesitaba un momento de reflexión y de preparación que lo acercara a su objetivo. La incertidumbre que lo había acompañado comenzó a transformarse en determinación. La voz de Sofía resonaba en su mente, y por primera vez sintió que no estaba solo en su viaje. La idea de compartir su nueva visión con ella se hizo más inminente. Pero su corazón palpitó al recordar cuán incómodo sería mostrar sus innovaciones en una feria, ante un público inexperto. La idea de la exposición lo absorbía, y su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que ir más allá. Estaba por dar un paso hacia lo desconocido que podía definir su futuro. Cuando la fecha se aproximó, la decisión estaba clara. Caminar hacia la feria significaba no solo presentar un diseño, sino confrontar el miedo que lo había mantenido estático. Ya no podía tener dudas. ¿Sería el audaz Javier que siempre había deseado ser, o volvería a relegar su voz a un susurro? Mientras se encontraba en la puerta de su casa, de camino a la feria, una última inquietud se instaló en su mente. ¿Qué sucedería si el mundo no respondía a su llamada? La buchada contenida en su pecho presionaba. Con un profundo aliento para calmar sus nervios, reafirmó su compromiso consigo mismo y dio el primer paso hacia lo desconocido, sintiendo que el futuro podía ser más brillante de lo que jamás había imaginado. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. La feria de diseño estaba en pleno apogeo cuando Javier llegó. El bullicio de las conversaciones y las vibraciones de la música lo rodeaban como una corriente.
Su corazón latía con fuerza, una mezcla de expectativa y pavor que lo hacía sentir vivo. Aquella era la oportunidad que había anhelado, la posibilidad de mostrar su creatividad al mundo, pero también el escenario donde sus miedos podrían ver la luz. Con un profundo aliento para calmar sus nervios, comenzó a recorrer el lugar. Cada stand era una exhibición de talento y perspicacia. Diseños innovadores, vehículos futuristas y conceptos sostenibles llenaban el ambiente. Sin embargo, a medida que miraba las obras de otros, una sombra de duda comenzó a deslizarse por su mente. ¿Acaso sus bocetos serían suficientemente buenos? ¿Podría realmente competir con aquellos que tenían más experiencia? La inseguridad le susurraba que no estaba preparado, que su lugar estaba allí, en la trastienda del taller, y no en el vibrante centro de la creación. Siguió adelante, pero esas voces se volvían cada vez más insistentes. Con cada paso que daba, evaluaba si era un impostor en un mundo donde no pertenecía. Era un dilema interno cuya respuesta desconocía, y aunque parte de él quería encontrar refugio, otra parte luchaba con fuerza por salir adelante. Finalmente, llegó a su propio espacio, el que había diseñado con esmero. En la mesa, su obra maestra, un boceto de automóvil que combinaba elegancia y funcionalidad, descansaba intimidado entre otros diseños. Javier sintió que la presión aumentaba. Su mente se llenó de pensamientos acerca de lo que podría suceder si todo salía mal. Pero en el fondo, también resonaba una voz, la misma que lo había empujado a dar un paso hacia adelante. Esto es tuyo. Se obligó a recordar que había estado trabajando en esto durante semanas. Cada línea trazada era un reflejo de su corazón y su determinación. Cuando empezó a hablar con los primeros curiosos que se acercaron a su mesa, sus palabras fluyeron con una sinceridad que le sorprendió. Hablaba de su pasión, de su historia, de las ideas que lo habían llevado hasta allí. El lenguaje técnico se mezclaba con su emoción personal, y poco a poco comenzó a sentirse más seguro. Cada pregunta que respondía parecía, de alguna manera, ejecutar un pequeño triunfo en su interior. Era un acto de validación, un proceso en el que empezaba a aceptar su identidad como diseñador, no solo como mecánico. El momento culminante llegó cuando un grupo de jueces y expertos se acercó. Su presencia imponía respeto, pero Javier sintió un hormigueo de emoción en su estómago. Con la misma claridad que había sentido al principio, comenzó a presentar su diseño. Las dudas se desvanecieron, reemplazadas por la claridad de su visión. Era su oportunidad de hablar de la utilidad que había incorporado en cada curva, de cómo había pensado en la responsabilidad ambiental en su trabajo. Mientras exponía, vio en sus ojos un destello de interés. Justo cuando parecía que una conexión especial se estaba formando, uno de los jueces interrumpió. Esto es interesante, pero ¿puedes explicar cómo piensas producirlo? ¿Las restricciones del mercado no son un desafío para tu idea? La pregunta, aunque válida, se sintió como un golpe en el pecho. De repente se enfrentaba a la realidad cruda de su aspiración. La visión idealista chocó con las limitaciones pragmáticas, y Javier tuvo que conjugar las dos. Antes de que pudiera responder, se dio cuenta de que no solo se trataba de su diseño, sino de su propia narrativa. Era el momento de mostrar no solo su trabajo, sino también su resiliencia. Tenía que presentar su plan de acción. Con un nuevo sentido de propósito, comenzó a hablar sobre cómo había trabajado en la optimización de costos, en la viabilidad de sus ideas. Había tocado el suelo, pero ahora estaba determinado a elevarse. El silencio en el aire se volvía palpable. En esos minutos, Javier no solo presentaba un modelo de automóvil, sino la transformación de su propia vida. Se estaba liberando, y en el fondo sabía que eso era solo el comienzo. Al acabar, las miradas de los jueces eran penetrantes, contemplativas, pero había en ellas también un rayo de reconocimiento. Javier se sintió más ligero, aliviado, como si una parte de él hubiera finalmente salido a la luz. Sin embargo, mientras los jueces deliberaban, un pensamiento perturbador le atravesó la mente. ¿Y si aún no era suficiente? El temor a un posible fracaso lo acompañaba como una sombra palpable. La respuesta de los jueces resonaba en su interior, con una pregunta aún más inquietante. ¿Podría realmente cambiar su vida o estaba solo soñando en voz alta? La tensión creció a medida que el tiempo pasaba. La multitud a su alrededor continuaba murmurando, pero para Javier todo se reducía a esos instantes de incertidumbre.
¿Sería este el momento que transformara su vida o el principio de un nuevo doloroso tropiezo? Con el corazón en la mano, aguardó la respuesta, sintiendo que ya no había marcha atrás. La espera se volvió densa. Un silencio casi palpable rodeaba a Javier mientras los jueces intercambiaban miradas y susurros. Podía percibir el ligero temblor de sus manos. El sudor comenzaba a deslizarse por su frente, y su mente se debatía entre la esperanza y la ansiedad. Cada segundo que pasaba parecía un eco hiriente de su propia inseguridad. ¿Acaso luchaba por un sueño irrealizable? Finalmente, uno de los jueces, una mujer de porte severo pero de ojos despiertos, tomó la palabra. Javier, dijo, capturando su atención con un tono que prometía tanto evaluación como entendimiento. Te agradecemos por tu presentación. Sin embargo, me gustaría saber más sobre cómo visualizas la fase de producción. Las palabras resonaron en su cabeza como un recordatorio de que el camino del diseño no solo se trataba de crear, sino de llevar esas creaciones a la vida real. En un instante, Javier sintió cómo la presión regresaba. La imagen de su boceto ya no era suficiente. Necesitaba una estrategia para superar las barreras del mercado. Por supuesto, respondió, casi sin pensarlo. Las palabras comenzaron a fluir, nuevamente, pero esta vez con mayor estructura. Habló de su investigación sobre materiales sostenibles, de su planificación para los costos de producción, y de cómo había desarrollado un modelo que podría competir en eficiencia y calidad. Estaba rescatando su confianza, pero en el fondo aún retumbaba el miedo al rechazo. Pero la mujer no parecía satisfecha. Entiendo tu pasión, pero las grandes empresas ya dominan el mercado. ¿Qué te hace pensar que podrías irrumpir en un sector tan competitivo? Aquella pregunta no era solo un desafío, sino un espejo donde veía reflejada su propia inseguridad. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de resistencia empezó a arder. Creo que la innovación no solo reside en el diseño, sino en la visión que se tiene al enfrentar las adversidades, comenzó a articular. Mi enfoque es cambiar el paradigma, no solo por crear un buen producto, sino por ofrecer una solución sostenible, accesible y realista para el consumidor moderno. Se sintió liberado al expresar su declaración de principios. Las palabras, que hasta solo un instante atrás parecían frágiles, se convirtieron en pilares de su propuesta. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto, y durante un breve momento quiso creer que tal vez su visión valía la pena defender. Mientras continuaba hablando, notó que algunos escuchas en la multitud comenzaban a acercarse más, atraídos por su seguridad renovada. Una chispa de reconocimiento brillaba en sus rostros. Javier, entonces, y en un acto casi subconsciente, se vio proyectado más allá de su propio espacio de presentación. La sala vibraba con su energía, la comicidad del nerviosismo se disolvía en el fervor de su discurso. Al finalizar, los jueces no solo parecían contemplativos, sino que también aparecía un claro interés en sus miradas. Sin embargo, la pregunta de la mujer aún colgaba en el aire, y Javier, a pesar de haber desarrollado un esbozo de respuesta, sabía que la batalla real apenas comenzaba. Al dar un paso atrás, con su corazón latiendo al unísono con sus sueños inconclusos, sintió que había empezado a construir una conexión, no solo con los jueces, sino también consigo mismo. La idea de que podría ser reconocido como un innovador comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dejar escapar un breve suspiro de alivio, notó que un grupo de personas miraba de reojo hacia su dirección. Una figura en particular, que le recordó a su antiguo jefe en el taller, le lanzó una mirada llena de desdén, como si pusiera en cuestión todo lo que había logrado hasta allí. Esa mirada lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si esto fue solo una ilusión?, pensó. La batalla interna aún estaba lejos de concluir. La necesidad de probarse a sí mismo se intensificaba, y esa mirada crítica encendió sus dudas nuevamente. Con el eco de la pregunta de la jueza aún resonando en su mente y la presión de demostrar su valía a un mundo que apenas comenzaba a aceptar su visión, Javier se centró en lo único que podía controlar, su deseo ardiente de transformar su realidad. ¿Sería suficiente para enfrentar a quienes dudaban de él? La respuesta se acercaba, más rápida de lo que podía imaginar, pero en este momento, mientras enfrentaba a sus jueces y sus miedos, sabía que una decisión crucial se avecinaba. Épico o supuesto fracaso, cada elección lo llevaría hacia lo desconocido. Sin más tiempo que perder, aguardaba el veredicto, listo para enfrentarse a su destino. Javier salió de la sala con sensaciones encontradas. La mezcla de euforia por su presentación y el peso de ese desprecio anclado en su pecho le provocaba una disonancia emocional abrumadora. Caminó distraídamente por el pasillo, sintiendo cada paso como un acto de resistencia.
Mientras se alejaba, su mente estaba en un torbellino. La pregunta de la jueza quedó marcada en su memoria. ¿Qué te hace pensar que podrías irrumpir en un sector tan competitivo? La duda surgía sistemáticamente, como un mantra que lo seguía, pero había una chispa en su interior que se negaba a apagarse. Debía convertirla en una llama. Decidió que no podía esperar el veredicto pasivamente. Su enfoque ahora debía ser proactivo. Se dirigió a su laptop, donde había almacenado no solo sus bocetos, sino también un elenco de investigaciones que había acumulado desde que ideó su proyecto. La producción de su diseño no podía ser solo un sueño, debía tener un modelo claro, uno que pudiera explicar a inversionistas y críticos que varios no verían más allá del papel y la tinta. Mientras repasaba sus notas, sintió la presión de la urgencia. Su antigua experiencia como mecánico le enseñó que los planes sin acción eran solo sueños. Esa mentalidad práctica le daba una perspectiva diferente. Se preguntó cuántas veces sus propios diseños fallaron por no haber pensado en la implementación desde el principio. Se sentó, decidido a crear un modelo de producción que no solo sustentara, quería que deslumbrara. Comenzó a construir un plan paso a paso. La producción empezaría en pequeña escala, con materiales que pudiera adquirir localmente. Además, decidió enfocarse en el marketing digital, crear una presencia en redes sociales que mostrara no solo su producto, sino su historia. Había algo más que podía usar como ventaja, su experiencia como mecánico. Había aprendido a resolver problemas rápidamente, y esa agilidad mental podría ser su as bajo la manga frente a las grandes empresas. Mientras escribía, una idea brillante emergió. Javier empezaría una campaña de crowdfunding. No solo sería una forma de financiar su producción, sino también una prueba real de su idea. Si la gente estaba dispuesta a invertir en su sueño, sería una señal de que tenía un producto viable. El pensamiento lo encendió. Su visión no estaba limitada a simplemente ser un creador. Podía también ser un líder, un impulsor del cambio. Con cada palabra que plasmaba en su computadora, la confianza comenzaba a retornar. Sin embargo, algo lo mantenía alerta. La mirada despectiva de su antiguo jefe regresaba a su mente, susurrándole una y otra vez que él no era lo suficientemente bueno. Esa figura representaba un obstáculo mental que debía superar. Decidió que la mejor forma de confrontar ese pasado era a través del éxito. No podía dejar que esa visión lo despreciara demasiado tiempo. Se comprometió a demostrar que en 30 días su idea se convertiría en un proyecto viable. Cada día se haría un mini reto para sus avances. El primer paso fue encontrar un grupo de apoyo, personas con ideas afines que pudieran compartir sus inquietudes y fortalezas. Comenzó a visitar foros y al poco tiempo se unió a un grupo de diseñadores locales que se reunían semanalmente. Compartir su visión no solo lo obligaba a estructurar su discurso, sino que también generaba un sentido de comunidad que lo motivaba a seguir adelante. Una semana después, al introducir su idea ante el grupo, notó su entusiasmo. Sus miradas no eran de desdén, sino de curiosidad y apoyo. Esa energía lo impulsó a seguir. A medida que interactuaba con sus pares, Javier empezó a comprender un concepto crucial. Su éxito no dependía solo de su visión, sino de construir un puente con otros, aprovechar el conocimiento colectivo y colaborar. Fue durante una de esas reuniones que escuchó una frase que cambiaría el rumbo de su enfoque. La innovación no es solo lo que tú puedes hacer, sino lo que puedes inspirar en otros. Esa idea lo sacudió, empujándole a replantearse a sí mismo como parte de un movimiento, no como una simple individualidad luchando contra el sistema. Con el compromiso renovado, Javier volvió a abrir su laptop. Había más por hacer, más conexiones que establecer. Pensó en los próximos pasos: presentación del proyecto en una plataforma de crowdfunding, rallies para que la gente viera y probara su diseño, e incluso conseguir asesorías para pulir los detalles de producción. Pero lo que no sabía era que en la sala donde se habían hecho las evaluaciones, una de las juezas había tomado nota de su proceso creativo y estaba intrigada. Esa idea de colaboración podría ser su salvación. Pero para ello, necesitaba captar toda la atención que pudiera. Al salir de la reunión, sintió que el tiempo le apremiaba. Cada decisión tendría un impacto significativo. ¿Podría realmente transformar no solo su realidad, sino también la de quienes lo rodeaban? La presión era palpable, pero su voluntad se fortalecía. En el horizonte se cocinaba una oportunidad, y su perseverancia podría ser la herramienta que lo catapultara hacia adelante.
Mientras daba cada paso válido en su camino hacia la ejecución de su sueño, una figura bien conocida aparecía en su mente. No era solo su antiguo jefe, sino la imagen del éxito que ansiaba alcanzar. Y esa visión lo motivó a no rendirse. Enfrentar a su futuro requeriría valentía, convicción y una clara estrategia. Sin embargo, un eco persistente le advertía que lo que estaba en juego era más que un proyecto. Era la lucha de un hombre por redefinirse a sí mismo, por demostrar que el éxito es un viaje colaborativo y no una batalla solitaria. Mientras se dirigía hacia su casa, sabía que cada día contaría, y que la verdadera respuesta de su vida se acercaba rápidamente. Entonces, una nueva pregunta se instaló en su mente, como un reto personal que lo empujaría aún más allá. ¿Qué le haría falta para darle vida a su visión antes de que se cumplieran 30 días? El reloj marcaba el final del mes, y Javier se sentía en la cima de su propio mundo. Había logrado mucho más de lo que había imaginado. La feria de diseño había sido solo el comienzo. Con cada paso que dio, su confianza creció, impulsada por los nuevos lazos que había forjado en su comunidad de diseñadores. Había movilizado su proyecto, y tras una intensa campaña de crowdfunding, no solo había alcanzado su meta, sino que había superado las expectativas. Las cifras que una vez parecían un sueño, ahora eran una realidad palpable. El día del lanzamiento de su primer prototipo llegó. Javier se encontraba en su taller, ahora transformado en un espacio vibrante lleno de energía y propósito. Sus herramientas estaban organizadas, y los diseños impresos adornaban las paredes. A través del trabajo en equipo, comprendió que no solo se trataba de conseguir financiamiento, sino de crear una red de apoyo sincera. Con cada conversación, su voz se fortaleció, y la historia de su viaje resonó con personas que, como él, enfrentaban sus propios retos. El evento fue un éxito rotundo. La sala se llenó de curiosos, empresarios y potenciales inversores. La presentación de su diseño no solo capturó la atención, sino que también despertó interés genuino por su visión. La mirada atenta de los jueces, que antes le causaban tanto nerviosismo, ahora lo llenaba de energía positiva. Se escucharon aplausos y Javier supo que estaba concretando la visión que tanto anhelaba. Esa tarde, tras la presentación, varios inversores se acercaron a él. Uno de ellos, un experimentado empresario del sector automotriz, le ofreció apoyo y tutoría. La oportunidad que siempre había esperado se materializaba frente a él. «Tienes una visión fresca, Javier», le dijo. «Estoy emocionado por ver a dónde puedes llevar esto». El reconocimiento de su esfuerzo y dedicación provocó una oleada de satisfacción que lo llenó de alegría. Sus miedos y dudas empezaron a disiparse, y el ecosistema que había nutrido su sueño le mostró que había traspasado barreras que antes parecían insuperables. Sin embargo, el verdadero cambio no solo residía en lo profesional. Javier había descubierto una nueva faceta de sí mismo, una fortaleza que siempre había estado latente. Las conversaciones con Sofía lo habían llevado a una comprensión diferente del éxito, una que ahora incluía la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad. El día después del evento, se encontró con Sofía. La sonrisa en su rostro era el reflejo de su transformación. «Lo lograste, Javier», le dijo, anclándose en la sinceridad de sus palabras. En esos momentos sintió que había creado más que un vínculo, habían establecido una conexión auténtica que trascendía lo superficial. Sofía compartía sus propios progresos, se había decidido a dejar su trabajo anterior y estaba enfocándose en su arte, buscando su propia voz. Javier no podía evitar sentirse alegre por ambos, como si sus logros se entrelazaran de manera intrínseca. «Creo que este es solo el comienzo para ambos», expresó Javier con firmeza. Y sabía que aunque el camino estaría plagado de desafíos, tenía la capacidad de transformar sus inseguridades en pasos hacia el futuro que siempre había querido. En su interior, la voz de su padre ahora resonaba con una claridad renovada. La vulnerabilidad compartida les había permitido crecer y evolucionar, convirtiéndose en un viaje hacia un propósito mayor. Con el tiempo, Justin, el empresario que lo había apoyado, se convirtió en una figura clave en su camino. Javier aprendió no solo de la industria automotriz, sino también sobre las dinámicas de liderazgo y la importancia de construir relaciones basadas en la confianza y la colaboración. La visión que había presentado no solo se convirtió en un vehículo, sino en un símbolo de su viaje.
Mientras se preparaba para lanzar la producción de su primer lote, Javier reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. De ser un mecánico en un taller lleno de dudas, se había convertido en un líder y un innovador en su campo. Se sentía fuerte, no solo en su capacidad técnica, sino en su esencia. Ahora, no tenía miedo de ser visto. Había alcanzado un pleno reconocimiento de su valía y, sobre todo, conocía su voz. Con cada motor que diseñaba y cada conexión que cultivaba, Javier se acercaba más a ser el hombre que había anhelado. Desde ese día sabía que no solo había transformado su propia vida, sino que había conseguido inspirar a otros a hacer lo mismo. A medida que los días pasaban, el eco de cada logro resonaba en su corazón. Ya no había más sombras que lo detuvieran. Era su momento, una revelación máxima de su crecimiento personal, y Javier estaba listo para enfrentar el futuro. El viaje de Javier es un testimonio del poder de la transformación personal. No se trató simplemente de cambiar un motor, sino de descubrir su propia capacidad para influir y crear. ¿Te has preguntado qué cambios puedes implementar en tu vida? Es el momento de dar ese paso hacia adelante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer una diferencia real. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta historia. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. No esperen ni un segundo más.